feelings we compromised, and this time I'll break down inside. Don't go, don't feel like you have to, only if you want to. Fill my world with hope again, hope again. Sometimes people make the wrong moves, walking in the wrong shoes. Make me feel like hope again, hope again. We keep on changing, month by month. Este vídeo ha sido elaborado para dar respuesta a un comentario que se ha hecho desde YouTube, en el que veo, por lo que veo, que genera expectativas de que la persona se va a encontrar pues información, aprendizaje de cómo se realiza el manejo de un paciente agresivo, enfadado, y luego pues hay una pequeña decepción al ver que la parte práctica no se profundiza mucho en ella, porque son vídeos hechos con una finalidad didáctica para inducir a la reflexión del caso. Por eso quiero agradecer a esta persona que ha hecho ese comentario, porque va a ser el que consiga que yo ahora abra una serie, segundas partes de cada vídeo, con toda la parte práctica bien desarrollada para que quien accede desde YouTube tenga acceso al aprendizaje del manejo real de estos casos. Muchas gracias y vamos a escuchar las escenas para luego comentarlas. De encontrarla. Pues siempre se ha ido a una reunión, o está de guardia o está en otro sitio, nunca en manera de a lo mejor es que pregunta así, plin, ¿dónde está la doctora no sé qué? Y de ahí se va usted a fumarse los cigarros al chiringuito de fuera. Nunca. No sirve para nada, si lo comentan todos los pacientes. Yo vengo todos los días en mi horario de trabajo, que yo tenía que estar presionando el escalero. Y usted debería de hacer su trabajo, aunque no vaya a andar, pero por lo menos trabaja un poquito y vaya al gimnasio. Sí que voy, porque es lo único que me importa. ¿Sabe la lesión que tiene? ¿Quiere que se la diga? La lesión que tiene. Sí, ¿Se entera o no se entera de lo que tiene? Pues que no se quiere enterar de lo que tiene. Y una lesión medular que le va a impedir andar el resto de sus días, ¿vale? Y ya está, y eso es lo que tiene. ¿Le parece? Me dice ahora, después del tiempo que llevo aquí. Madre mía, es que... Después de lo que me has dicho. Ya se lo he dicho en otras ocasiones, pero si no se quiere enterar, pues no se va a enterar nunca. Porque la ignorancia... ¿De qué manera? La ignorancia es así, ¿vale? Ya me lo podía decir, estoy yendo al gimnasio para esforzarme. Que no voy a perder más el tiempo, porque tengo un montón de pacientes. Váyase a fregar escaleras, que no vale usted para nada. Vale, venga, me lo dicen todos los pacientes aquí. Como vemos, son escenas rodadas con mucha exageración, mucho dramatismo en la vida del día a día de un hospital. Realmente no se da esto porque los facultativos, los médicos, suelen comunicar, la comunicación suele ser fluida, no suele darse estas reacciones agresivas en las que el facultativo rompe todavía de comunicación. Pero sí que es real que hay muchas situaciones en las que se produce un deterioro de la comunicación entre el facultativo y el paciente. Incluso esta comunicación puede llegar a ser ausente por distintas causas, distintos motivos, por lo que es real que esta escena pues acontece hoy día en los hospitales, como digo, no tan exagerada, pero es real. Hola, buenas. Quería hablar con usted, que llevo un tiempo intentándolo y no he podido. ¿Pero sobre qué, Alfredo? Pues sobre lo que me pasa, a ver qué posibilidades tengo y cuál es mi situación real. Vale, pues mira, yo creo que como son temas confidenciales, yo creo lo más adecuado es que vayamos a mi despacho tranquilamente, nos sentamos y charlamos un rato, ¿vale? Si te viene bien ahora, sí. A mí también, perfecto. Pues venga, va. Bueno, hay que señalar que en esta escena se producen muchos errores. Para empezar, la comunicación no fluye, sino que se entorpece porque
La dinámica agresiva consiste en que el paciente emite quejas de una manera bastante dura al facultativo. Esto produce en el facultativo una reacción de estrés, de tensión, de malestar emocional que le lleva a actuar a la defensiva, convirtiendo la comunicación en un campo de batalla. El facultativo se sitúa al mismo nivel que el paciente, lo cual es un error enorme porque hace que se produzca una escalada de acusaciones mutuas y este malestar vaya en aumento. Es un disparate que se sitúe al mismo nivel porque en la labor asistencial facultativo y paciente están en distinta posición. El facultativo es una persona que ofrece ayuda profesional y el paciente es una persona más vulnerable, en una situación de vulnerabilidad que le hace recibir esa ayuda del facultativo, por lo cual el facultativo debe ver siempre a su paciente como una persona que reclama ayuda, que reclama atención. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un paciente enfadado, un paciente irritable, no es una persona mala, no es una persona que realmente quiera atacar al médico, sino que está reclamando atención, apoyo, está reclamando el tiempo del facultativo, está pidiendo que se le atienda como persona. Y un paciente irritable es una persona con mucha emoción contenida. Suelen ser personas que no expresan las emociones, que no verbalizan, no dan palabras a sus sentimientos, lo acumulan. Son personas que no se dan permiso para llorar, no suelen llorar, no expresan las emociones. Es lógico pensar que toda esa emoción contenida que no se exterioriza queda acumulada. Son como una bomba a punto de explotar que ante cualquier mínima situación van a estallar. ¿Con quién va a estallar? Con el facultativo, de quien reclama esa información, de quien reclama ese tiempo y esa atención. Va a estallar porque es lo que el paciente pide, lo que no encuentra en el facultativo. Entonces es fácil que estalle de esa manera tan dramática. Aquí no se exagera, un paciente agresivo puede llegar a ser enormemente agresivo, verbalmente agresivo, con acusaciones bastante duras, por lo que es muy importante que el profesional sepa reaccionar, sepa qué hacer en ese momento para calmar a su paciente. Una cosa muy importante es que cuando hay queja o acusaciones, si se responde con queja y acusaciones, más quejas y más acusaciones vas a recibir. Si verbalmente el paciente es agresivo y tú lo eres, el paciente va a responder siendo más agresivo, se va a producir una escalada de la agresividad. Si tú reaccionas con la dinámica contraria, si ante un paciente agresivo tú respondes escuchando, escuchar quiere decir no hacer nada, mantenerse pasivo a la escucha, dejar que el paciente se desahogue, se exprese, suelte todo ese malestar, le estás ayudando, le estás permitiendo que afloren todas esas emociones contenidas, retenidas con el paciente, le estás aliviando, es lo que necesita la descarga emocional. No es un paciente malo, un paciente irritable, un paciente enfadado, es una persona que sufre y demanda atención. La mejor manera de prestar esa atención es escuchando. Si tú escuchas, el paciente se va a ir calmando, va a haber un momento en el que ya ha soltado todo y se va a producir el silencio. En ese momento tú te das cuenta que has permitido que el paciente se tranquilice. El paciente en ese momento cae en la cuenta de que el facultativo ha estado callado, ha estado atendiendo, se siente escuchado. Y es el momento de hacer preguntas, de empatizar con el paciente, de en este caso sí ponerse a su nivel, a un nivel en el que la comunicación fluye de persona a persona, que comunican y cada una intenta entender a la otra. ¿Cuál es la manera de entender al paciente? Poniéndote de su lado, intentando valorar la situación desde su perspectiva, cómo puede estar así de alterado este paciente, pensar que cuál puede ser la causa que le puede haber hecho reaccionar de esta manera, intentar entender por qué el paciente lo está pasando mal, no tanto analizar la situación desde el malestar que a ti te provoca esa agresividad, sino saber identificar tus propias emociones, separarlas de las del paciente, separar tu malestar, contener también tus emociones, serenarte. Una estrategia que ayuda es hablar con un tono de voz pausado, enlentecido,
en el que realmente se rompe esa agresividad verbal del paciente. Si un paciente grita y tú gritas, el tono de voz cada vez va a ser más estresante. Si en cambio es un paciente grita, se encuentra un facultativo que habla bajo, sereno y despacio, estás rompiendo de una manera muy sencilla esa agresividad y estás permitiendo que la comunicación fluya. En este caso el paciente ya se ha desahogado, eso quiere decir que ya hay silencio y hay calma. Como decía, es el momento de empatizar con el paciente y establecer un diálogo. No enseguida dar información, sino preguntar ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cómo es que estás enfadado conmigo? ¿Qué te hace pensar que yo no te escucho? ¿Qué te hace pensar que yo no te atiendo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Cualquier cosa vale siempre que sea algo que permita al paciente sentirse atendido, sentirse escuchado, que se sienta comprendido. Y la mejor manera de que un paciente se sienta comprendido es preguntando, interesándote por él. Y una vez que has preguntado y tienes la información necesaria, ya sabes cómo intervenir, qué decir, qué información dar y cómo llevar a tu paciente. No hay que tener miedo a tener un papel afectivo, no hay que tener miedo a perder nuestro rol, sino que una persona con un bagaje profesional de especialista, una persona enormemente capacitada a nivel profesional, con un gran nivel de especialización, no debe tener miedo a mostrarse afectivo porque eso le enriquece como profesional, le hace todavía ser mejor profesional y más especializado, porque un paciente, un facultativo que sabe comunicar, un facultativo que sabe contener emociones, calmar emociones, que permite que las emociones fluyan, las recoge, las asimila, las organiza, ayuda al paciente a dar cauce a esas emociones de una manera ordenada. Un paciente que sabe recoger las emociones del paciente, que no tiene miedo a manejar emociones, que sabe comunicar, que sabe expresar afecto, que sabe expresar proximidad, es un paciente es un facultativo que consigue de su paciente que se sienta capaz de afrontar la situación que le estresa. Es un paciente que va a sentirse con mayor capacidad de control frente a su enfermedad. Es un paciente que vas a alimentar su estado de ánimo, le vas a ayudar a encarar una situación médica difícil, con lo cual estás haciendo que la labor asistencial se enriquece de tal manera que se multiplica el efecto terapéutico de tus intervenciones si tienes en cuenta como médico todas las variables emocionales que influyen en el afrontamiento de tu paciente. Hay esa medicina que no se ve, esa medicina que no se suele dar importancia. Por supuesto que los tratamientos médicos son importantes, pero yo me atrevería a decir que el manejo de las variables emocionales es la clave, es lo fundamental, sería todavía lo más importante y que permite que un paciente haga un buen afrontamiento, un buen manejo de su enfermedad y puede influir, ¿por qué no?, me atrevo a decir hasta en la evolución y en la remisión de las enfermedades. Qué importante es ser afectivos, qué importante es ser empáticos, qué importante es que el paciente se sienta escuchado, qué importante es saber manejar las emociones de nuestros pacientes. Pues el error que se ha dado es eso, el facultativo se ha puesto al mismo nivel, ha respondido con más agresividad, la comunicación se ha roto por completo. Hay que hacer lo contrario. Si hay agresividad, dar serenidad. Si hay gritos, dar silencio, tono de voz calmado, enlentecido. Dejar que el paciente suelte toda emoción, dar lugar al silencio, que el paciente quede en silencio y es el momento de interesarte por él mediante preguntas que le hagan sentirse atendido. Es el momento ya de saber qué decir, qué información dar a tu paciente, cómo resolver su situación, la que le generó el estrés. Y por supuesto, un disparate que estas intervenciones se hagan en los pasillos, en los que no hay confidencialidad, no hay privacidad, hay terceras personas que pueden estar ahí y normalmente en los pasillos se da al paciente información delicada que tiene que ver con su diagnóstico, con su situación médica, que puede generar emociones, por lo cual hay que estar en un despacho privado en el que el paciente se sienta cómodo a solas con su médico, en el que la comunicación fluya y en el que se acontecen reacciones emocionales
el profesional las pueda recoger. Pues este sería el manejo de esta situación, que como veis pues no estamos diciendo nada nuevo, sino que es algo de sentido común, pero que muchas veces las emociones nos alteran y hacen que erremos el manejo práctico. En una situación real con nuestros pacientes podemos equivocarnos si nos dejamos llevar por nuestras emociones, por las emociones que el paciente nos genera, por lo cual es muy importante que el profesional sepa también identificar sus emociones y canalizarlas en la dirección correcta. Quiere decir, si yo me altero, ser consciente en ese momento de que estoy alterado, no pagar mis emociones con el paciente, sino serenarme, recordad tono de voz pausado, enlentecido, bajo, que tranquiliza al propio profesional y a su vez tranquiliza al paciente. Es un método sencillo que te puede hacer que tus emociones no afloren, no crezcan y te sea más fácil manejar la situación. Es importante que los facultativos también sean especialistas en la propia identificación de las emociones, en su manejo y en conocerse a ellos mismos. El facultativo debe conocer sus debilidades, sus puntos fuertes como médicos, su punto de vulnerabilidad en el trato del paciente y aprender también a contener, serenar sus emociones y aprender a comunicar con los pacientes. Hay facultativos muy buenos, muy bien preparados, enormes profesionales que si tuvieran más habilidades para comunicar, empatizar y ser afectivos, su nivel de profesionalidad se enriquecería al extremo. Os animo a que todos tengáis como meta mejorar como profesionales y no tener miedo a perder el rol porque seáis afectivos con vuestros pacientes. Y solo quiero recordar que un paciente agresivo, un paciente enfadado, no es una persona mala, es una persona necesitada de afecto, de esa afectividad, de esa empatía del profesional. Un paciente enfadado es una persona que es como la irritabilidad es un sustituto de las lágrimas. He dicho antes que son personas que contienen las emociones, que con dificultad las expresan y las exteriorizan. Y entonces cuando una persona llora, recogemos sus lágrimas, le ofrecemos un pañuelo, escuchamos, nos callamos, dejamos que esas emociones, esas lágrimas afloren. Con un paciente enfadado hay que hacer lo mismo, es un paciente que sufre, que necesita afecto, empatía, atención. Hay que dejar que suelte las emociones, igual que el que llora suelta las lágrimas. El paciente irritable tiene que soltar todas las emociones, dejar que afloren, dejar que fluyan, para que se quede tranquilo, relajado, en una situación de serenidad. No es un paciente mal, es una persona que sufre.